Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, un privilegio saludarles en Cristo Jesús. Hoy domingo usted está en descanso y qué bueno acompañarse con Canal 27, Canal de la Esperanza. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, que estará con ustedes compartiendo esta hora de estudio bíblico de la palabra bendita de nuestro Dios. Gracias porque usted hace posible como socio honorario de poder auspiciar nuestro programa y el de muchos hermanos que hoy domingo salen al aire, y creo que usted ha sido bendecido a través de estos programas. Le doy un saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios de la Profecía Universal acá en Guatemala. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema tan importante como cualquier otro de los temas, pero este en particular porque vamos a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a tomar, como siempre, lápiz, papel y la Biblia en sus manos, porque vamos a tener de nuevo un encuentro con la palabra bendita de nuestro Dios. Y esperamos que los minutos que vayamos a estar a través de su espacio, pues usted sea bendecido y que el Espíritu Santo hable a su corazón. Eso es lo importante al final de Dios. A través de su Espíritu generó no solamente la revelación, sino también generó la inspiración para que ahora el Espíritu pueda iluminarnos y que a través de este lenguaje bendito que tiene en su palabra, la palabra de Dios, podamos entonces tener contacto con ella. Así que acompáñeme y vamos a orar al Señor. Padre, en Cristo Jesús oramos para que tú puedas a través de tu Espíritu Santo traer luz a nuestros corazones. Y queremos tener un mejor entendimiento y una mejor plenitud de tu palabra. Pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a hablar entonces sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy pues sin duda esto ayudará mucho a tener una mejor comprensión de esta doctrina tan vital en las Escrituras. Bueno, en nuestros anteriores programas hemos hablado acerca de la salvación. Hablar de la regeneración, hablar del arrepentimiento, hablar sobre el nuevo nacimiento, hablar sobre la justificación y de hecho hablar de la santificación. Pues es hablar acerca de lo que se conoce como la soteriología o la doctrina de la salvación. Y pues estos postulados los estoy comunicando porque es el sentir precisamente de las Escrituras y de una buena comunidad de fe evangélica. Y esto podría considerarse, como lo hemos dicho, el ABC de que todo creyente debe de conocer acerca de la Biblia. Este ABC de las Escrituras nos ayudan para poder reafirmar nuestra fe, poder enfocar mejor nuestras convicciones. Hoy pues tenemos tanto que se escucha, no solo en radio, en televisión y en cualquier medio, cualquier plataforma digital, que lamentablemente hay muchas personas siendo creyentes que han distorsionado sus convicciones. ¿Por qué? Por lo que tanto que se escucha y no teniendo prácticamente sustento, argumento, y eso es lo que necesitamos hacer. Este programa a esto se dedica, a que juntos estudiemos los principios, las verdades, aquellos absolutos de Dios. Y pues hoy el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, que sin duda va a ayudarnos demasiado este tema porque vamos a encontrar el sentido de lo que el Espíritu Santo pues hace, realiza y muchas otras obras que el Espíritu trae a partir del tema de hoy. Así que los próximos domingos, espero que unos 2, 3 domingos, hablemos sobre esta parte que se conoce pues como la neumatología. Es decir, en esta parte de la neumatología bíblica vamos a hablar sobre el Espíritu, sobre la obra del Espíritu y sobre aquellas cosas que el Espíritu Santo, a la luz del texto, pues ha hecho con el pueblo cristiano y pues ha venido haciendo durante ya 2 milenios que Él instituyó a la iglesia, y de ahí para acá
pues el Espíritu Santo ha venido trabajando muy, pero muy de cerca, podríamos decir dentro de la iglesia, porque esa fue la finalidad de Cristo, dejarlo para estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que vamos entonces a entrar en materia, a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, este término, la palabra bapto, es la palabra griega o el vocablo griego. Ya hace unos días atrás hablamos del bautismo en agua, pero hoy es el bautismo con o en el Espíritu Santo. Bueno, por lo menos vamos a encontrar que esta palabra bapto tiene que ver con identificación. Esto es prácticamente lo que tenemos acá, que la palabra bapto es identificar a una persona con Dios, hablando en este contexto. Y por lo menos en la Biblia, pues tenemos 3 tipos de bautismo, imagínense ustedes. El bautismo con agua, ¿sí?, que es la que se da o ocurre cuando una persona cree en Jesucristo. Y como el complemento a su fe, el complemento externo de haber creído en Jesucristo es ir a las aguas bautismales y poder identificarse al Trino Dios a través de esa ordenanza. Pero también hay un segundo bautismo, que sería el bautismo con o en el Espíritu Santo. Y prácticamente es un asunto más abstracto, porque no se ve, no se puede tocar, no se puede ver, no se puede palpar en el momento que está ocurriendo o en el momento que ocurrió ese bautismo, porque es un asunto más de carácter interno, mientras que el bautismo en agua es un asunto más de carácter externo. Pero también existe un tercer bautismo, imagínense, y sí es preocupante, porque estoy hablando del bautismo con fuego. Ese bautismo con fuego o ese bautismo en juicio de fuego es un bautismo que va a ocurrir al final de la historia, cuando todo hombre y toda mujer se presenten delante de Dios y tengan que dar cuentas de lo que haya ocurrido mientras estuvieron en la tierra. Y es ahí cuando se conoce esto como el trono o el juicio del gran trono blanco, donde vendrán hombres y mujeres de toda la historia para presentarse delante del Señor. Y ese bapto o ese bautismo allí es un bautismo en fuego, un bautismo en juicio, donde las personas quedarán, desde luego, en la eternidad separados de Dios. Así que entonces, eso en su momento vamos a irlo analizando. Por lo menos tenemos entonces, ya recapitulando, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu y el bautismo en fuego o en juicio. Hoy entonces vamos a detenernos en ese bautismo con o en el Espíritu Santo. A la luz de la Biblia, a la luz del texto, debiéramos de saber que el bautismo con el Espíritu Santo fue descrito en el Antiguo Testamento. Es una de las profecías antiguas que aparece entre los profetas del Antiguo Testamento, especialmente el famoso profeta Joel, uno de los llamados profetas menores. Se le denomina así profetas mayores, profetas menores por la suma de contenido bíblico o el contenido de la revelación de Dios en el escrito. Así que a Joel se le conoce como un profeta menor y profetiza el derramamiento o el bautismo que vendría el Espíritu Santo a hacer. Quiero que por favor veamos lo que dice el capítulo 2, versículos 28 del libro del profeta Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mire, qué importante, porque acá, de nuevo, recalco lo de hace un momento. Está el bautismo por o con el Espíritu Santo, versículos 28 y 29, pero luego está el bautismo en juicio o en fuego que aparece en el versículo 30 y 31. ¿Sí? Es decir, ese bautismo que al final de la historia ocurrirá con aquellos soberbios. Así que desde la perspectiva antiguo testamentaria, versos 28 y 29, se habla en profecía por medio del profeta Joel que el Espíritu bautizaría a un grupo, ¿sí? a una comunidad nueva o a una nueva comunidad
redimidos, en este caso, en un nuevo pacto donde Dios traería hombres y mujeres, ¿sí?, de toda etnia y de todo pueblo para que su espíritu los bautizara. ¡Qué maravilloso! Así que ya aquí tenemos, desde luego, una porción de las Escrituras que nos habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, y que unos 700 años antes de que ocurriera esa maravillosa obra de que el Espíritu es descendido, ¿sí?, el profeta Joel ya lo ha dicho. Así que cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, una de las preguntas que surgen, por ejemplo, es ¿qué es ser bautizado por el Espíritu? ¿Cómo ocurre este momento maravilloso o cómo se da el bautismo con el Espíritu Santo? Y aquí surge una segunda pregunta: ¿acaso es un asunto que está fuera de la gracia de Dios? Y la respuesta es no, es un asunto colectivo, es un paquete, sí, lleno de regalitos. Una persona viene, conoce a Jesucristo y desde luego lo perdona el Señor, lo hace su hijo, muere el Espíritu Santo dentro de él, y desde ese momento esa persona también es bautizada o introducida, incorporada a ese cuerpo, porque a esto le podríamos llamar bautismo en el Espíritu o con el Espíritu Santo, porque lo que hace el Espíritu en este contexto del pasaje es introducirnos o incorporarnos a un cuerpo que fue bautizado. ¿Y cuándo es que en realidad es bautizado este cuerpo? Que se denomina la iglesia, que se denomina el cuerpo, que se denomina el pueblo de Dios. Bueno, pues en Hechos capítulo 2, aparece este maravilloso rol que el Espíritu Santo hace cuando bautiza por primera vez a los primeros creyentes. Y el texto dice que habían como 120 reunidos, ¿sí?, para ese momento en un lugar que se conoce como el aposento alto, es decir, el segundo nivel de una casa. Allí estaban reunidos, y note usted que Lucas, quien registra el hecho, dice que habían como 120, que era el número para poderle dar seriedad, para atestiguar que lo que estaba ocurriendo en esa asamblea era real. No fue en presencia de 12 o de 15, es curioso, es en presencia de 120 reunidos. Y Lucas es bien específico al dar el número. Hechos capítulo 2. Debe de entenderse entonces que cuando hablamos de que si el bautismo del Espíritu es un asunto fuera de la gracia de Dios, pues decimos que no. Ya lo vimos en Joel capítulo 2, hay una predicción sobre el derramamiento del Espíritu, y pues desde luego 700 años aproximadamente más tarde, después de que Joel ha dicho esto, ocurre este maravilloso evento, ¿sí? El Espíritu Santo es derramado y bautiza a este grupo inicial, que en ese momento pues era la casa de Israel reunidos, ¿sí? Era la casa de Israel reunidos, pero no pasó mucho para que se añadieran 3,000 personas ese mismo día, el día de Pentecostés, el día de la gran cosecha. Se reunieron entonces alrededor de 3,000 personas que se convierten y se unen al grupo como de 120. Así que más de 3,000 personas en ese gran día que son parte de ese maravilloso cuerpo que el Señor mismo los bautizó en aquel día. Debe de entenderse entonces que en ese tema o en este lenguaje teológico recibe el nombre de la neumatología, ¿sí?, que ya lo dije hace un momento, este estudio, porque la neumatología es la doctrina del Espíritu. Y es que vale la oportunidad de decir que a la luz del Nuevo Testamento tenemos más ampliación o mucho más contenido de revelación de Dios para entender la obra y para entender el rol del Espíritu Santo. El concepto espíritu, ¿verdad?, el vocablo para la palabra espíritu no debe de pasarse por alto. En el Antiguo Testamento se traduce como el Roash o como el Roaj de Dios. Y en el Nuevo Testamento el término que se usa es el neuma o el pneuma de Dios. Entonces tenemos aquí dos conceptos muy claros sobre el espíritu, ya a nosotros en castellano, el Roash o el Roaj de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el pneuma de Dios.
porque debemos de estar identificados con que los idiomas maternos de la Biblia son el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, y el idioma griego, que sería el idioma del Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando hablamos acerca del bautismo con el Espíritu, no solamente el profeta Joel lo ha dicho, sí, sino que el Señor Jesús también habló en su ministerio, durante su ministerio, que este hecho ocurriría, que este acto ocurriría. Veamos lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y precisamente en el versículo 11. Yo a la verdad, dice el Señor, ¿verdad? Yo a la verdad os bautizo, hablando Juan el Bautista acerca del Señor Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es lo que Juan hacía, ¿sí? Es lo que le digo, que aquí aparece de nuevo el bautismo, el bapto en agua, ¿sí? La identificación externa de un individuo en agua. Pero luego dice Juan, pero el que viene tras mí, hablando acerca del Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, y aquí de nuevo la palabra bapto, que es la misma que se usa para la palabra del bapto en agua, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, y luego aparece la palabra fuego. Aquí tenemos prácticamente los tres bautismos que acabo de mencionar. El bautismo en agua, sí, que es la manera externa de dar fe de que soy hijo o discípulo del Señor. La manera, el bautismo interno es aquel que no se ve, el abstracto, que no se toca, no se ve, pero que ocurre. Es decir, una persona es incorporada dentro de ese cuerpo o de ese organismo viviente, y solamente el elegido para poder ser parte de ese bautismo en el Espíritu, con el Espíritu, es requisito haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y luego tenemos el tercer bautismo, ya se dio cuenta acá, que es el bautismo en fuego, que es el bautismo que se hará al final de la historia con todos los soberbios y perversos que rechazaron a Dios. Yo tengo fe que con su ayuda todo lo puedo hacer. Tengo su gracia, su favor y su poder, y no hay nada imposible que en mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré, la respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe. Ay, yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe.
Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe, por eso tengo fe, por eso tengo fe. Gracias por estar usted con nosotros en este su espacio Verdades Bíblicas. Si usted acaba de encender su televisión, pues bienvenido. Este es su espacio dominical, Verdades Bíblicas, que es un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala. Este es su servidor, Misraín Fernández, comunicador de televisión para su programa. Estamos hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y es impresionante saber que a través de este bautismo podemos identificarnos con el Señor. Y desde luego, este bautismo con el Espíritu Santo, no solamente el profeta Joel, dijimos en nuestro segmento anterior, lo profetiza Joel, sino que el Señor Jesús, previo al derramamiento del Espíritu, sí, Juan ha dicho que Él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué increíble. Es decir, que el propio Juan está anticipando la llegada del Espíritu Santo. Y vale la pena saber que leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles o Hechos de la Iglesia, o podría llamarse en el contexto del que estamos hablando del Espíritu, el libro de los Hechos es el libro de la neumatología. Qué importante, el libro de la neumatología, porque es el libro del Espíritu, es el libro donde se traza de manera maravillosa la dinámica y la actividad del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1 encontramos que el Señor Jesucristo, previo a que el Espíritu Santo iba a ser derramado, Él dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué lindo prólogo del capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Lucas, quien es el médico, compañero del apóstol Pablo, y ahora es el que narra este documento. Estos dos documentos, sumando el Evangelio que lleva su propio nombre y que es el libro de los Hechos, conocidos también como documentos lucanos. Y él es quien le da preeminencia al bautismo con el Espíritu Santo. Él es el que nos introduce, hace una inducción de una lección linda, como lo es el identificar a una persona redimida por Cristo o en Cristo con el bautismo por el Espíritu de Dios. Antes de poder llegar en materia al tema del bautismo, yo necesito, con la ayuda del Señor, fortalecer una parte importante sobre la identificación o la identidad del Espíritu, ¿verdad? Como tal. Y debiéramos de saber que Él es una persona, pero es Dios a la vez. En otro estudio posterior a hoy, vamos a considerar un poquito más sobre la persona del Espíritu, sus atributos morales, sus atributos personales, pero también sus atributos divinos. Pero hoy vamos solo a detener a considerar que Él tiene atributos divinos, personales, pero también tiene atributos morales. Viendo esos atributos nos hace pensar que Él es una persona. Alguien por allí, más que todo las sectas, ¿sí? Hay que tener cuidado con las sectas. Y hay una secta que puntualiza que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero por favor, no es una fuerza activa. El Espíritu no es una fuerza activa, el Espíritu es una persona. Y ellos argumentan diciendo que es una fuerza y no es una persona, dicen ellos. Este movimiento sectario dice que que no puede ser una persona porque no posee cuerpo. El punto es que no debe algo poseer un cuerpo para definir que es una persona. Por ejemplo, un animal tiene cuerpo, pero no por poseer cuerpo es una persona. Entonces, el Espíritu Santo no posee un cuerpo, pero es una persona por sus cualidades, por sus atributos personales, morales.
entre esos atributos personales, ¿sí? Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad y Él tiene inteligencia. O sea, el libro de los Hechos es un libro tan dinámico que nos hace ver que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, posee sentimientos, ¿sí? Posee voluntad y posee inteligencia. Qué maravilloso es saber que el Espíritu del Señor es una persona incorpórea. Es decir, Él es una persona, no porque posee cuerpo, sino porque posee atributos que lo definen como tal. Pero también Él es Dios. Las mismas Escrituras nos hacen ver al Espíritu Santo como Dios. Ya les prometí que en un estudio posterior vamos a hablar sobre esta parte esencial, esta médula espinal de la doctrina del Espíritu, en verlo como persona, pero también verlo como Dios. Así que entrando entonces con esta temática de la neumatología, decimos que el Espíritu Santo tiene algunos roles y algunas cualidades que se dan cuando es derramado en Hechos capítulo 2. El mismo Señor Jesucristo ha dicho, el Espíritu el cual está con vosotros estará en vosotros. Eso lo ha dicho Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan relata estas palabras, el Espíritu el cual está con vosotros estará en vosotros. Y hay un juego de palabras, con y en. Está con vosotros, ¿sí? Tiempo presente, y estará en vosotros. Con es la palabra griega al lado de o sobre de. Y en es una palabra, un vocablo que denota dentro de. Eso es lo que va a hacer el Espíritu cuando es derramado. Es decir, Él viene después de estar en su rol antes de Hechos 2, al lado o sobre de los creyentes temerosos de Dios, pues ahora a partir de Hechos 2 estaría dentro de y haría que esa iglesia, esa comunidad de personas redimidas por Cristo puedan tener la dicha de identificarse con Él. Y a esto se le llama bautismo. Es decir, Pablo lo dice muy categóricamente porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Qué palabras tan lindas, ¿no? Por un solo espíritu, le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Qué maravillosas palabras, ¿no? Porque nos hacen ver, número uno, nos hacen ver que el Espíritu Santo es universal. Es decir, le está hablando a Corinto y no es una comunidad judía, es una comunidad gentil. Entonces los gentiles, a la luz del texto, son personas que no pertenecen al pueblo judío. Y el apóstol Pablo está diciendo que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, que antes de Hechos 2, el Espíritu Santo no era universal. Él no estaba sobre todos, ni en todos. En el pueblo judío habían ciertos rangos y dentro del contexto jerárquico, reyes, sacerdotes, profetas, pero no en toda la comunidad o en las comunidades estaba el Espíritu. Así que el Espíritu Santo, un rol que tiene la iniciativa del Espíritu en Hechos capítulo 2 es que Él es universal. Es decir, sobre todos y en todos sería derramado. El Espíritu Santo trae otro rol importante cuando es derramado en Hechos capítulo 2, y es que Él tiene una maravillosa cualidad allí, es santificador. O sea que a partir de ese momento el Espíritu Santo santifica a las personas, es decir, constantemente acompaña a los sellados y a los redimidos por Cristo, constantemente. Y de ahí, por ende, entra una tercera premisa, y sería que el Espíritu Santo es permanente. No solo es universal, no solamente es santificador, ahora es permanente. Quiero decir con esto que una vez vaciado el Espíritu del Señor, nunca más se iría hasta que esta presente era o dispensación termine. Y esta dispensación, esta era presente, que comienza con la iglesia en Hechos capítulo 2, concluye con lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Pablo habla acerca de que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo.
Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Hablando Pablo de la iglesia, seremos transformados, ¿sí?, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Este pasaje fundamenta que es la culminación de esta era presente. La dispensación de la iglesia concluye con el traslado de los creyentes para recibir a Cristo en el aire. ¡Qué maravillosa promesa! Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Incorporar a todos a este cuerpo, para que mediante este cuerpo entonces todos nos identifiquemos, todos trabajemos en la misma misión, en la misma dirección, por el bautismo, por la presencia del Espíritu, porque nos ha incorporado a este cuerpo que comenzó hace 2000 años en Hechos capítulo 2, cuando, reitero, como 120 estuvieron presentes en el aposento alto, y en ese mismo día añadió el Señor, versículo 47 del capítulo 2, a los que habían de ser salvos, y añadió allí a 3000 personas aproximadamente, y todos estos fueron bautizados en agua también, como evidencia de haber creído en Él, como evidencia de haber confirmado su fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Cuando hablamos del bautismo con el Espíritu o en el Espíritu Santo, entonces vemos que debiéramos de identificar el antes de Hechos 2 y el después de Hechos 2. El antes de Hechos 2, en profecía, el Espíritu ha sido profetizado por Joel y por el propio Juan Bautista, que el Espíritu vendría para hacer esa obra maravillosa, bautizar a un nuevo organismo, bautizar a los creyentes o a las personas regeneradas por el Espíritu para que estos formaran parte de ese organismo viviente. ¿Se sabe una cosa? Ese nuevo pueblo, esa nueva alianza, ese nuevo grupo redimido por Cristo tendrían privilegios tan maravillosos, y es la proclamación del reino de Dios. Pedro hace mención de la misión de ese pueblo, la visión de ese nuevo organismo. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí no hay excepción alguna, judíos y gentiles, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Entonces, en el bautismo con el Espíritu Santo ocurre algo maravilloso. No hay judíos ni hay gentiles. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, dice 1 Corintios 12:13. Es increíble saber que el Espíritu no ha sido dado por porciones. Y aquí me detengo por un momento a decir, no existe entonces en el Nuevo Testamento, ni a la luz del bautismo con el Espíritu Santo, que alguien pueda decir que tiene más del Espíritu que otra persona. Todos tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí.
Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y oro yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y oro yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Gracias por estar en compañía nuestra. Créanme que es un privilegio saber que usted está en este instante al lado de su televisión, pues viendo esta programación dominical y desde luego con lápiz, notas y Biblia en sus manos. Estamos haciendo un estudio sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y qué impresionante es ver que, de acuerdo a lo que hasta este momento hemos visto, el bautismo del Espíritu por el Espíritu fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel. Y fue anunciado contemporáneamente a Jesús. Juan el Bautista, quien venía a hacer un bautismo en agua, ahora profetiza que Jesús haría un bautismo con el Espíritu. O sea, el propio Espíritu bautizando a los redimidos en Cristo. Quiero, desde luego, como siempre, tocar a los expertos y tengo unas líneas de Matthew Henry y en su comentario este célebre teólogo y predicador dice: estando ya presente Cristo, dice él, les ordenó que no salieran de allí, sino que esperasen la efusión del Espíritu Santo. Esto sería un bautismo por el Espíritu Santo. Les da poder para hacer milagros y es esclarecedor, dice Matthew Henry, y santifica sus almas. Qué maravillosas palabras, porque con estas palabras atinadas lo que podemos ver es lo que Matthew Henry puntualiza. Uno, la efusión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu es quien los bautizaría él mismo. Él mismo es el bautismo en los redimidos, de acuerdo a lo que este teólogo dice al respecto. Pero dice que esa efusión traería dos cosas en particular. De acuerdo a su pensamiento, dice que es dar poder para hacer milagros, y eso ocurre en el primer siglo de nuestra era cristiana, pero también es el Espíritu tan esclarecedor porque vendría a santificar sus almas. Pues es la finalidad, en realidad, de que seamos incorporados al cuerpo o seamos miembros de este cuerpo, bautizados en este mismo cuerpo a través del mismo Espíritu. Porque lo que hace precisamente el Espíritu Santo es que cuando estamos incorporados, en el momento de nuestra conversión, Él nos acompaña para
ser santificados. Y esa santificación nos permite llegar hasta el día de la redención de nuestras almas cuando estemos con el Señor Jesucristo. Qué impresionante es ver que el bautismo trasciende el tema de nuestra presencia en la tierra. Y cuando aún nos vamos, se queda con los que estén vivos o con los que están vivos, para que de esa forma, pues, el hilo de la iglesia no se pierda hasta que veamos a Jesús o los santos vivos en su momento vean al Señor Jesucristo viniendo para poder romper las leyes de gravedad e ir al encuentro de su Señor. Y aquellos que ya estén muertos o estemos muertos en Cristo, pues no quedarán olvidados, se levantarán también. Vea la potencia del Espíritu Santo, porque es la finalidad de levantar a los cuerpos vivos y los que aún ya murieron en Cristo para ir a su presencia. Eso es lo que el Espíritu hace en esta era. Cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, me permito leer lo que ya en su momento lo dije, pero 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice algo glorioso sobre el Espíritu, y en este contexto hablando de los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, Pablo le dice a los corintios, y usa el término todos. Todos es todos. Todos los creyentes en Corinto, juntamente con cualquier otra comunidad, en cualquier otro sitio, dígase Filipos, Éfeso, Colosa, Tesalónica, los propios judíos, todos, dice el apóstol Pablo, fuimos bautizados en un cuerpo. Y note que Pablo aquí está hablándose de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Y para ese momento Pablo no forma parte de los 120 reunidos. En ese momento el apóstol Pablo pues no se ha convertido aún. Pero es increíble porque Pablo entonces está haciendo alusión a maravilloso momento, esta experiencia de Hechos capítulo 2, y está incorporando a los corintios también como parte de ese evento sin ellos haber estado allí. Entonces eso nos da a entender que todos los creyentes a lo largo de estos 2000 años son incorporados a ese bautismo inicial que ocurrió en Hechos capítulo 2. Entonces todos los creyentes son bautizados, todos los creyentes se nos va a beber de ese Espíritu. Y de ahí entonces decimos que por el bautismo en el Espíritu hay acceso al cuerpo de Cristo. Imagínense, hay acceso al cuerpo de Cristo. Pero no solamente hay acceso al cuerpo de Cristo, sino número 2, por el bautismo del Espíritu reconocemos que somos miembros de su cuerpo. O sea, que solo por el bautismo, que es un asunto abstracto, que no se ve, pero sabemos que en el momento de la conversión ocurre, de acuerdo a lo que Pablo dice acá en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y luego dice, sean judíos o griegos, es decir, no hay etnia alguna, no hay pueblo alguno, sí, con privilegios mayores, no. Así que con esto ya le digo, todos tenemos la unción del Santo. Hoy en día las personas que oímos frecuentemente, pues parece que le hacen un protocolo al tema de la unción. ¿Sabe que la palabra unción solo aparece 2 veces en la Biblia, que sería en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento? La carta a los Corintios, cuando dice que somos los ungidos de Dios, pero también en la carta de Juan, cuando dice que el Espíritu nos ha ungido, dice que la unción del Santo permanece en nosotros. Y usa la palabra permanece porque no necesitamos pedir unciones, la unción la tenemos desde el momento que creímos, porque al momento de creer, sí, fuimos traídos al cuerpo, el Espíritu nos dio de su ungüento, y aquí estamos todos juntos, reunidos, judíos, gentiles, no importa quiénes. Ya hablamos de la universalidad del Espíritu, ya hablamos de la permanencia del Espíritu, pero entonces esto nos hace pensar, de acuerdo a este pasaje bíblico, primero, decíamos que por el bautismo en el Espíritu hay acceso al cuerpo de Cristo, pero también por el bautismo del Espíritu Santo reconocemos que somos miembros de este cuerpo. ¿Sí? Solo por el hecho de que el Espíritu bautice, ya sabemos que yo garantizo con eso que soy parte de este cuerpo. Número 3, por el bautismo del Espíritu Santo aseguro ser salvo. O sea, que la seguridad de la salvación se basa en el hecho de que he sido bautizado en este cuerpo.
Usted ha sido bautizado en este cuerpo. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y podemos decirle con todo nuestro corazón lo que Pablo menciona en esa carta a los Romanos 8, Abba. Ese concepto Abba es un diminutivo de papito. Podemos adorarle, exaltarle con toda libertad y con todo corazón, sabiendo que pertenecemos a este cuerpo y por ello tenemos la libertad de hacerlo. Y de esa forma y confiadamente nos acercamos a Él, con temor y temblor, desde luego, pero no con miedo, sino saber que Él está allí dispuesto, porque somos parte de este organismo viviente. Él mismo nos bautizó con su Espíritu, certificando con esto, sí, de que somos hijos e hijas de Dios. Pero también decimos que por el bautismo con el Espíritu Santo, y basados en 1 Corintios 12:13, soy candidato a poseer un don dentro del cuerpo de Cristo. Y esto desde luego en un próximo estudio lo hablaremos. Los dones espirituales. Es decir, cuando usted viene a Jesucristo, cuando usted es salvo, cuando usted es redimido, cuando ocurre la limpieza de sus pecados y el Espíritu Santo viene a morar a usted, entonces usted es candidato, porque ahora es miembro de este cuerpo, a saber que en el proceso del camino usted podrá servir a través de un don, de un ministerio, por lo menos de un don, por lo menos de un ministerio. Sí, usted está candidato hecho, sea hombre o mujer, no importa qué. Una vez de salvo, redimido por Cristo, por lo menos usted tiene un don. Y usted lo va a ir encontrando o lo va a ir procesando en el tiempo de su vida cristiana, en su caminar, en su condescender con el Espíritu Santo. Los otros hermanos de la comunidad van a notar que usted tiene un don en particular y usted va a empezar a ver dónde usted podrá servir. Y eso es maravilloso y fascinante, porque esto solo es posible gracias, tomando en cuenta 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por el bautismo, por el Espíritu Santo, entonces somos candidatos. Somos candidatos y eso es fantástico, a poseer un don en el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8, y de nuevo leo ese pasaje bíblico antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en Hechos capítulo 2. El propio Jesús les dice: mas recibiréis virtud, recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez, Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38, vienen los 3,000 y se reúnen para convertirse bajo el impulso del Espíritu que estaba trabajando en ese momento. Dice que el propio San Pedro, ¿sí?, el apóstol Pedro, dijo ciertas palabras que puntualizan ese momento del bautismo. Porque para vosotros es esta promesa, y para cuantos Dios llamare, hablando acerca del refrigerio espiritual que el Espíritu Santo traería como el don de Dios para toda persona. O sea que el Espíritu Santo es el don de Dios en todos. No estoy hablando de los dones, estoy hablando del don. Una cosa es hablar del don del Espíritu y otra cosa es hablar de los dones del Espíritu. El don del Espíritu es decir, que el Espíritu Santo es el regalo más lindo, el regalo perfecto morando en la vida suya y mía. Nosotros somos los depositarios del Espíritu. O sea, usted y yo somos los depósitos donde el Espíritu Santo vino a morar. 1 Corintios 3:16, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en, y ahí la palabra de nuevo, en vosotros. Es importante saber entonces que a través del bapto o del bautismo con el Espíritu Santo, todos los creyentes nos identificamos. Todos los creyentes somos útiles. Estamos en sinergia para servir. Este cuerpo lo está esperando a usted, mi amigo. Este cuerpo bautizado lo está esperando a usted. Usted podrá decir: ¿y cómo hago para ser parte de ese cuerpo? ¿Cómo hago para ser parte de ese bautismo? Bueno, crea en Jesucristo. Recíbale como Señor y Salvador de su vida. Y sepa usted que este cuerpo le estará esperando con las manos, con los brazos abiertos. Reúnase en una congregación de sana doctrina y sepa usted
que de esa manera va a crecer en su vida cristiana. Gracias de nuevo por haber estado acompañándonos en este su espacio Verdades Bíblicas. Esperamos que en una próxima usted pueda tener otro estudio con nosotros. Oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu buena voluntad, por el don perfecto que es tu Espíritu en nuestros corazones. Y lloramos para que en tu nombre dirijas a cada uno, a toda justicia, a toda verdad, por tu Espíritu que vive en nosotros. Gracias por habernos bautizado. Gracias por ser parte de este organismo viviente. Gracias porque por tu sangre hemos recibido el perdón de pecados y la redención y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Será hasta una próxima. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Bendiciones. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.